Una planta nuclear no tiene llamas, no hay nada quemándose, y sin embargo puede calentar agua suficiente para dar electricidad a una ciudad entera. ¿De dónde sale ese calor? Esa pregunta me la hice yo misma hace más de un siglo, y la respuesta me cambió por completo. Hoy te la voy a dar a ti, no como un libro de texto, sino como lo que realmente es, una de las historias más extrañas y más poderosas que la naturaleza ha escondido dentro de la materia. Desde pequeños aprendemos que calor viene del fuego. Enciendes algo, liberas energía, sientes calor. Esa ecuación parece tan obvia que nadie la cuestiona. El problema es que está incompleta. Hay calor que no viene del fuego. Hay energía que no viene de ninguna reacción química. Viene de algo mucho más profundo, de la fuerza que mantiene unida la materia misma. Y eso es exactamente lo que ocurre dentro de un reactor nuclear. Antes de entender cómo se genera ese calor, necesitamos ir al lugar donde ocurre todo, el núcleo del átomo. Piensa en esto. En el centro de cada átomo hay un núcleo. Ese núcleo está hecho de protones y neutrones empaquetados en un espacio increíblemente pequeño. Tan pequeño que si el átomo fuera el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería un guisante en el centro. Un guisante, rodeado de nada. Ahora bien, esos protones tienen carga positiva, y las cargas iguales se repelen. Siempre. Es una de las reglas más fundamentales del electromagnetismo. Entonces, ¿cómo es posible que esos protones estén ahí juntos, apretados sin salir disparados en todas direcciones? Porque hay algo que gana esa batalla. Se llama la fuerza nuclear fuerte, y es literalmente la fuerza más poderosa que existe en la naturaleza. No la gravedad, no el magnetismo, la fuerza nuclear fuerte. Actúa a distancias microscópicas solo dentro del núcleo, pero en ese espacio domina por completo. Lo clave, y aquí está el corazón de todo lo que vamos a hablar, es que mantener ese núcleo unido requiere energía, una cantidad enorme de energía. Y esa energía está almacenada dentro del núcleo, latente, esperando. Es como un resorte comprimido. No lo ves hacer nada, está quieto. Pero la energía está ahí, real, medible, y lista para liberarse si algo rompe el equilibrio. Los núcleos pequeños como el del hidrógeno o el helio están muy bien unidos, estables, pero los núcleos muy grandes, como el del uranio, están más cerca del límite. La fuerza nuclear fuerte los mantiene juntos, pero apenas. Son núcleos que con el empujón correcto pueden romperse, y ese empujón tiene un nombre, un neutrón libre. Aquí empieza la fisión. Un neutrón viaja sin carga eléctrica. No es repelido por los protones del núcleo, puede entrar directamente, y cuando un neutrón libre choca contra un núcleo de uranio 235, algo extraordinario sucede. El núcleo lo absorbe. Por un instante brevísimo, se vuelve uranio 236. Un núcleo demasiado grande, demasiado inestable. Empieza a oscilar, a deformarse, como una gota de agua que alguien tocó con un dedo, y en fracciones de segundo se parte en dos. Los fragmentos más comunes son bario y kriptón, aunque no siempre. La fisión no es perfectamente predecible en ese sentido, pero lo que sí ocurre siempre es esto. Se liberan 2 o 3 neutrones adicionales, y se libera energía, mucha energía. ¿Cómo? No como llama, no como explosión química, como movimiento. Los fragmentos, el bario y el kriptón, salen disparados a velocidades enormes. Esas partículas chocan contra los átomos que las rodean, los golpean, los agitan, y esa agitación, ese movimiento desordenado y violento a escala atómica, es lo que nosotros llamamos calor. El calor del reactor no es misterioso. Es la energía que antes mantenía unido ese núcleo, ahora convertida en movimiento. Física pura, no magia. Pero hay algo más en esa fisión que lo cambia todo. Esos 2 o 3 neutrones que se liberan cuando el núcleo se parte,
son libres. Y eso significa que pueden viajar. Y si encuentran otro núcleo de uranio 235, pueden hacer exactamente lo mismo que hizo el primero. Absorción, inestabilidad, ruptura. Más neutrones. Cada fisión produce neutrones que pueden causar más fisiones. Esas fisiones producen más neutrones todavía. Y en décimas de segundo, sin ningún control, eso se convierte en algo que no quieres que ocurra cerca de ti. Eso es una bomba atómica. Dentro de un reactor ese proceso existe, pero controlado, precisamente controlado. Y el mecanismo que lo controla es elegante en su sencillez, las barras de control. Las barras de control están hechas de materiales que absorben neutrones, cadmio, boro, hafnio. Se insertan entre los elementos de combustible dentro del reactor. Cuando las barras están completamente dentro, absorben suficientes neutrones para detener la reacción. Cuando se sacan parcialmente, dejan pasar exactamente los neutrones necesarios para que la reacción se sostenga sola sin acelerarse. El objetivo no es detener la fisión, es mantenerla exactamente en el punto donde produce calor constante, predecible, controlable. Un equilibrio delicado, una hoguera que no puede apagarse sola, pero que tampoco puede crecer. Ese equilibrio es lo que hace posible un reactor, y lo que lo hace peligroso si se pierde. Ahora ese calor que se genera en el núcleo del reactor, ¿qué hace exactamente? ¿Cómo llega a encender una bombilla en tu casa? La respuesta es casi decepcionante en su simplicidad. Hierve agua. Sí, un reactor nuclear, con toda su física extraordinaria. En el fondo hierve agua. El calor de la fisión calienta un fluido, en muchos diseños, agua común a altísima presión, que se convierte en vapor. Ese vapor sale a presión enorme y mueve una turbina. La turbina hace girar un generador. El generador produce electricidad, el mismo principio que una planta de carbón, que una planta de gas. La diferencia no está en el paso final, está en la escala del calor que lo alimenta. Un kilogramo de uranio enriquecido libera energía equivalente a quemar aproximadamente 3.000 toneladas de carbón. 3.000 toneladas de 1 kilogramo. No es que la energía nuclear sea mágica, es que la energía almacenada en los núcleos atómicos es de una escala que las reacciones químicas no pueden ni aproximar. Cuando quemas carbón, estás rompiendo enlaces entre átomos, enlaces entre electrones. Cuando fisiones uranio, estás liberando la energía que mantenía unido el núcleo mismo. Son procesos completamente distintos en magnitud. El reactor no quema, transforma, y esa diferencia lo cambia todo. Hay algo, sin embargo, que la mayoría de la gente no sabe sobre el calor nuclear, y es quizás lo más importante de entender, especialmente si alguna vez te has preguntado por qué los accidentes nucleares son tan difíciles de controlar. Cuando el uranio se fisiona, los fragmentos, el bario, el kriptón y docenas de otros isótopos que se producen en el proceso no son estables. Son radiactivos. Siguen desintegrándose. Y esa desintegración también genera calor. Se llama calor de desintegración. Y es una fracción del calor total del reactor durante su operación normal, quizás un 5 o 7%. No suena a mucho, pero aquí está lo que lo hace crítico. Ese calor no desaparece cuando se apaga el reactor. Cuando un reactor se apaga, ya sea de forma controlada o como respuesta a una emergencia, las barras de control absorben los neutrones. La reacción en cadena se detiene, pero los isótopos radiactivos que se formaron durante la operación siguen ahí, siguen desintegrándose, siguen produciendo calor durante horas, durante días, a veces semanas, y si no hay nada que enfríe ese combustible, ese calor residual es suficiente para derretirlo. Fukushima, marzo de 2011. El reactor se apagó correctamente cuando llegó la señal de emergencia por el terremoto. Las barras de control funcionaron. La reacción en cadena se detuvo.
Pero el tsunami que llegó después destruyó los sistemas de enfriamiento de emergencia. No había manera de disipar el calor de desintegración que seguía generándose en el núcleo. El resultado, fusión del núcleo. No porque el reactor siguiera funcionando, sino porque el átomo no recibe órdenes. Apagar un reactor no es como apagar una estufa. El interruptor corta la reacción en cadena, pero no puede cortar la radioactividad de los fragmentos que ya se formaron. Esos isótopos siguen su propio reloj, se desintegran en su propio tiempo, según leyes que no negocian con nadie. Ese detalle, el calor de desintegración, es uno de los desafíos más complejos de la ingeniería nuclear, y es la razón por la que los sistemas de enfriamiento de un reactor no son un lujo, son existenciales. Ahora bien, ¿qué entendemos bien y qué no? La física de la fisión es precisa. Los modelos que describen cómo se comportan los reactores son extraordinariamente exactos. Podemos predecir cuánto calor va a producir un reactor, cómo se va a comportar bajo distintas condiciones, qué pasará si se inserta o retira una barra de control. Esa parte de la ciencia está madura, está sólida. Lo que no está resuelto, y esto es honestidad intelectual, no alarmismo, es qué hacemos con los residuos, los fragmentos de fisión y otros isótopos radiactivos que se acumulan en el combustible usado, no son peligrosos por días o semanas. Algunos isótopos siguen siendo radiactivos durante decenas de miles de años. El plutonio 239, que se forma dentro de los reactores de uranio, tiene una vida media de más de 24,000 años. No hay tecnología que destruya esa radiactividad, solo el tiempo. ¿Dónde guardas algo durante 24,000 años de forma segura? ¿Qué civilización va a estar ahí para mantener esas instalaciones? ¿En qué idioma le dejas una advertencia a alguien que vivirá dentro de 10.000 años? Estas no son preguntas filosóficas abstractas. Son problemas reales de ingeniería, geología y política que no tienen solución completa hoy. Y luego está la fusión nuclear, que es lo opuesto a la fisión. En lugar de partir núcleos grandes, fusión significa unir núcleos pequeños, hidrógeno, deuterio, tritio. Cuando se fusionan, liberan cantidades enormes de energía, sin producir los isótopos de larga vida que produce la fisión. Sin el problema del residuo más grave, es el proceso que alimenta al Sol. Ha alimentado estrellas durante miles de millones de años. El problema es que lograrlo en la Tierra, contener un plasma a temperaturas de 100 millones de grados, más caliente que el núcleo del Sol, de forma estable y por suficiente tiempo, es uno de los problemas de ingeniería más difíciles que ha intentado resolver la humanidad. Se ha avanzado enormemente, pero todavía no hemos logrado producir más energía de la que consumimos para iniciar el proceso. Entendemos cómo liberar la energía del núcleo. No hemos resuelto completamente las consecuencias de hacerlo. Y con la fusión, todavía no hemos cruzado el umbral que la convertiría en una fuente de energía real. Eso no es un fracaso de la ciencia, es una invitación a seguir trabajando. Déjame decirte algo que me parece absolutamente extraordinario. El calor que sale de un reactor nuclear no viene del fuego, viene de la fuerza más fundamental que mantiene unida la materia. La misma energía que sostuvo ese núcleo de uranio durante 500 millones de años, desde que fue forjado en la explosión de una estrella moribunda, mucho antes de que existiera el Sol, mucho antes de que existiera la Tierra, se libera ahora para hervir agua y encender una bombilla. Piensa en eso un momento. El uranio que está dentro de un reactor no se formó en la Tierra, se formó en una supernova, en la muerte violenta de una estrella masiva que existió antes que nuestro sistema solar. Esa explosión dispersó los elementos pesados por el espacio. La gravedad los reunió en lo que se convertiría en nuestro planeta. Y ahí estuvo el uranio,
enterrado durante miles de millones de años, sostenido por la fuerza nuclear fuerte, esperando. Yo descubrí que ciertos átomos emitían energía solos, sin razón aparente para los científicos de mi época. Llamé a ese fenómeno radioactividad. No supe en ese momento que estaba tocando la frontera entre la química y algo mucho más profundo, la física del núcleo atómico, la energía que sostiene la materia misma. El calor del reactor viene del interior del átomo, y el átomo viene de las estrellas. Cada vez que enciendes la luz, algo que nació en el universo profundo llega hasta ti. Viajó miles de millones de años dentro de un núcleo silencioso para liberar esa energía en este momento. ¿No te parece que eso merece al menos una pregunta? Si la energía almacenada en la materia es tan enorme, si 1 kilogramo de uranio puede reemplazar 3000 toneladas de carbón, ¿por qué seguimos quemando cosas para obtener energía? No te voy a dar la respuesta, porque no es una pregunta científica solamente, es política, económica, histórica. Es una pregunta sobre decisiones colectivas que todavía no hemos terminado de tomar. Pero sí te puedo decir esto, la física ya tiene su parte resuelta. El calor nuclear existe, es real, es enorme, y lo entendemos bien. Lo que queda pendiente no es la ciencia del átomo, es qué decidimos hacer con ella.